Buen día, hoy voy a presentarles una entrevista acerca del antecedente y el proceso de la invasión en 1989 que vivió mi entrevistador, el cual su identidad se mantendrá en secreto, pero a medida que avance el video se apreciarán imágenes y videos que tendrán relación con lo que él esté relatando en ese momento. Bien, nuestra primera pregunta sería, ¿cómo era la situación laboral a finales de la década de los 80? Bueno, la situación laboral era bastante difícil, bastante complicada, ¿ves? Mucho desempleo y mucha pobreza, ¿no? Como siempre lo ha habido, pero en esos tiempos era un poco más difícil. Pregunta 2. ¿Qué decían las personas a los alrededores de la ciudad días previos a la invasión? Y según lo que me han contado después, era una situación bastante de zozobra, pues. Mucha gente estaba esperando esa invasión, la intervención de los Estados Unidos. Pues apoyaban a la invasión y otra gran cantidad de personas estaban totalmente en desacuerdo, ¿no? Pero en general todo el mundo estaba tenía una ansiedad, una cuestión ahí que como que cuando viene, porque se escuchaba pues que venía la invasión. Pregunta 3. ¿Cómo era la dinámica familiar en estos días? ¿Se mantendrían todos en casa? Normal la parte familiar, pues, no había tanta zozobra, pues, como me imagino que lo habían en las ciudades, ¿no? En la ciudad capital, sobre todo, ¿no? Pero nosotros en el campo todo se vivía normal, simplemente con la expectativa de que venía la invasión, pero aparte de eso, todo el mundo, la vida bastante normal. ¿Qué medios de comunicación utilizaban para conocer lo que ocurría en la capital? Televisión, tú sabes que para ese tiempo no había redes sociales, nada de esas cosas. Así que era simplemente escuchar las noticias en el radio y ahí era que uno se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en la capital. Pregunta número 5. ¿Cuál es el recuerdo que tiene mayor relevancia para usted en esos días de incertidumbre? Y en cuanto a recuerdos, sí, eso sí me acuerdo que me pasaba en los aviones y helicópteros. Por ahí en Maitú, ¿no? Eso era lo más común, bastante común que se veía semanas antes. Pregunta número 6. ¿Qué sintió usted en el momento en que ocurrió la invasión el 20 de diciembre de 1989? ¿Cuáles eran sus expectativas? Sí recuerdo que la gente pues estaba con eso que había ocurrido la invasión y bueno, esperando que hubiese un cambio, ¿no? Porque era una situación difícil como por el asunto de Noriega, pues. Y la mayoría de la gente quería un cambio, ¿no? Y bueno, se veía todo revuelto, ¿no? Todo el país estaba como revuelto, convulsionado. Y la última pregunta, ¿considera usted de importancia que las nuevas generaciones conozcan más acerca de estos eventos históricos que marcaron un antes y después en la historia panameña? Y en cuanto a la última pregunta, la verdad es que sí considero muy importante, vital, que las nuevas generaciones conozcan eso, lo que sucedió durante la invasión y las situaciones los años previos a la invasión, ¿verdad? La verdad es que fue cosas negativas, puras cosas negativas, situaciones negativas, mucha corrupción. Bueno, eso lo hay hoy en día, pero en ese tiempo no había libertad sobre todo eso, pues no había libertad de nada. O sea, uno no podía hacer una protesta, uno no podía expresarse porque de una vez venía la paliza, pues te golpeaban y hasta te mataban. Hubo muchas muertes. Si tú eras de oposición, hay que dijeras algo, ¿no? Porque una vez te iban dando era toletazo, te iban dando era golpe. Habían civiles organizados, inclusive, civiles que no eran ni siquiera el ejército, que se encargaban, le decían de que el batallón de la dignidad, agarraban a palo al que sea, y eso no era que solamente exclusivo en la ciudad, eso eran los campos. Sé que en mi pueblito, imagínate, allá habían ese tipo, esas personas, ¿no? Y corrían, y mataban, golpeaban a las personas que no dijeran algo en contra de Noriega, pues.
Así que es muy importante definitivamente que en las nuevas generaciones sepan y aprendan de que esas cosas no vuelvan a suceder. Según usted, ¿cómo estaba el país pues en esos días? Pues si se puede comparar ahora o cómo estaba en ese tiempo pues en relación a ahora. Viendo, ¿no? Noriega estaba en el poder y eso era como más o menos algo así como tú ves en Venezuela, algo un poco parecido, ¿no? Pues ahí no había libertad de nada.